¿Sabías que Gladiador, la película que hace 24 años nos devolvió al Coliseo y revivió el género épico, estuvo llena de problemas detrás de cámaras? Hoy vamos a hablar de los detalles y anécdotas de esta obra maestra de Ridley Scott, que incluye guiones que cambiaban a diario, actores lesionados, efectos especiales que revolucionaron la industria y un impacto en la cultura popular que la volvieron eterna e inolvidable. ¡Arranquemos! La idea inicial de Gladiador surgió del guionista David Franzoni. Él escribió un primer borrador centrado en un gladiador romano que se rebelaba contra el sistema de juegos y buscaba su libertad. Sin embargo, este primer guión era muy básico y necesitaba bastante trabajo para volverse una historia cinematográfica. Al presentarlo, hubo dudas, pero finalmente el fundador de la productora DreamWorks, Steven Spielberg, le vio potencial y aprobó su desarrollo. Pero mira el tipo cómo la ve. Esto fue un paso importante porque permitió que Franzoni refinara la historia y la hiciera atractiva para un director de alto perfil. El director Ridley Scott originalmente no estaba seguro de querer hacer la película, era escéptico debido a la falta de un guión sólido. Aún así, Spielberg y el productor Walter Parkes creían en su habilidad para dirigir una historia visualmente deslumbrante, así que le llevaron el guión de Franzoni y le mostraron, a manera de inspiración visual, la pintura Pollice Verso de Jean-Léon Gérôme, que muestra a un gladiador esperando la señal de vida o muerte del emperador. Este detalle fue el que finalmente cautivó al director. Scott vio en esa imagen una manera de capturar la brutalidad y la emoción de las arenas romanas de una forma casi tangible, y ese concepto de revivir el mundo antiguo lo motivó a aceptar el proyecto de llevar al cine una historia que no solo reviviera el mundo antiguo, sino que trajera de vuelta el cine épico, un género prácticamente desaparecido de Hollywood desde los tiempos de Ben-Hur y Espartaco, usando una historia de venganza y redención que conectara emocionalmente con la audiencia del siglo XXI. Al comienzo, los productores querían a Mel Gibson, quien estaba en la cima tras su éxito con Corazón Valiente, pero Gibson rechazó el papel porque pensaba que, a sus 44 años, ya era demasiado mayor. Así fue como el papel le llegó a Russell Crowe, quien entonces no era muy conocido en Hollywood. Cuando le ofrecieron el papel de Máximo, Russell Crowe no estaba convencido. La idea de interpretar a un general romano que se convierte en gladiador le parecía vaga y confusa. Además, el guión no estaba acabado y contaba tan solo con un borrador bastante incoherente. Al comienzo, Máximo era un personaje mucho más simple, un gladiador sin demasiada profundidad. Sin embargo, conforme Ridley Scott y los guionistas avanzaban, decidieron darle una historia de fondo trágica. Crearon el arco de un hombre que lo tenía todo y lo pierde, lo que le otorga una motivación profunda y lo convierte en un héroe trágico, dispuesto a morir por honor y por justicia. Este cambio dio un enfoque emocional mucho más fuerte a la historia y permitió que Crowe interpretara a un personaje multidimensional, algo con lo que la audiencia conectó profundamente. Crowe abordó a Máximo con un enfoque que combinaba un minimalismo emocional con una gran intensidad física. Él creyó que la mejor manera de representar el dolor y la resolución de Máximo era a través de miradas y gestos sutiles en lugar de diálogos extensos. Ridley Scott le dio la libertad para interpretar el personaje de manera que no dependiera tanto del diálogo, y Crowe lo llevó a un nivel en el que el público pudo sentir sus pensamientos y emociones solo con sus expresiones faciales. Gladiador fue una de las películas más extenuantes que Crowe había hecho hasta entonces. Sufrió una fractura en la cadera, una herida en el rostro y otras lesiones a lo largo del rodaje debido a la naturaleza física de las escenas de acción. Sin embargo, se negó a detener el rodaje por las lesiones, ya que creía que este sufrimiento físico lo ayudaba a representar el dolor y la fatiga de Máximo de manera más auténtica. El compromiso con el rol también incluía el entrenamiento con espadas y la preparación física constante para mantenerse en la mejor forma posible durante todo el rodaje. Tras el éxito de Gladiador, Crowe se hizo con un Oscar como mejor actor, se consolidó como una estrella de Hollywood y recibió múltiples ofertas para roles heroicos, aunque él intentó evitar repetirse. Aún así, en muchas entrevistas posteriores, el actor ha comentado que Máximo sigue siendo uno de sus personajes favoritos y el que más ha definido su carrera. La conexión con el personaje también es personal para el actor, quien ha dicho que, a lo largo de su carrera, ha buscado
buscado roles que, como máximo, representen honor y fuerza moral. La dedicación de Crowe al papel de Máximo le permitió entregar una actuación que es tanto emocional como físicamente impactante. Gracias a su compromiso y habilidad para entender la esencia trágica de su personaje, Russell Crowe consiguió un héroe memorable y emotivo que sigue siendo uno de los más queridos dentro del cine épico. Para darle realismo a la película, Ridley Scott y David Franzoni consultaron a historiadores para recrear de manera fiel la antigua Roma y su cultura. Sin embargo, el guión final terminó tomando varias libertades artísticas. La historia de Máximo es ficticia, aunque está inspirada en la vida de figuras históricas reales, como el general romano Marco Nonio Macrino, quien sirvió bajo Marco Aurelio. También, el personaje de Cómodo fue inspirado por el verdadero emperador Cómodo, quien fue conocido por su crueldad y sus participaciones en los juegos como gladiador, algo que realmente causó controversia entre la nobleza romana. El guión fue uno de los mayores desafíos, con 3 guionistas diferentes, David Franzoni, John Logan y William Nicholson. La historia cambiaba constantemente. Durante el rodaje, algunas escenas se escribían el mismo día o se adaptaban en el momento. Esto causaba muchísima frustración entre los actores, especialmente entre el protagonista, quien llegó a decir que el guión era basura, pero Ridley Scott lo convenció de improvisar y aportar sus propias ideas. Un ejemplo de ello es la famosa frase de Máximo: My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of Felix legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. Este discurso no estaba en el guión. Crowe lo improvisó para dar un tono heroico y de honor a su personaje. Esta línea no solo quedó en la película, sino que se volvió una de las frases más memorables del cine. Joaquín Phoenix interpretó a Cómodo, el ambicioso y cruel hijo del emperador Marco Aurelio. Phoenix fue elegido porque, aunque era joven, tenía un talento especial para captar personajes con emociones complejas. Sí, chicos, Joaquín Phoenix ya era Joaquín Phoenix antes de ser el Joker. Para él, el papel de Cómodo era el de un hombre inseguro y atormentado, obsesionado con el poder y con la aprobación de su padre. Phoenix se sumergió profundamente en la psicología de Cómodo, quien tenía una mezcla de deseos infantiles y una ansia de control absoluto. Para reflejar esta dualidad, el actor desarrolló una serie de gestos nerviosos y detalles sutiles, como el constante temblor de sus manos o el mirar alrededor con inquietud. Estos elementos fueron ideas propias de Phoenix y contribuyeron a dar un realismo y una complejidad inesperada al personaje. El actor habló en varias ocasiones sobre el desafío de interpretar a Cómodo frente a Russell Crowe, ya que su personaje debía intimidar y manipular a Máximo, aunque sabía que físicamente no le igualaba ni en fuerza ni en carácter. Para crear esta tensión, Phoenix exploró la relación de poder desde la perspectiva de un niño que quiere superar a su padre y se siente constantemente menospreciado. Esta dinámica, tanto en la película como en el set, elevó el contraste entre ambos personajes y ayudó a Phoenix a sacar lo mejor de su interpretación. Una de las escenas más impactantes es cuando Cómodo, tras asesinar a su padre, llora mientras lo abraza. Esta reacción emocional no estaba del todo detallada en el guión. Phoenix decidió mostrar una mezcla de odio, arrepentimiento y tristeza, lo cual le dio a Cómodo un aire vulnerable y humano. Esta decisión del actor sorprendió a Ridley Scott, quien quedó impresionado y decidió mantener la escena tal como la filmaron, pues aportaba una complejidad que enriquecía al personaje. La interpretación de Phoenix fue muy elogiada, ganando una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Aunque no ganó el premio, la película le ayudó a posicionarse como un actor capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente conflictivos. Años después, Phoenix ha mencionado que Gladiador fue uno de los primeros roles que le permitió explorar aspectos psicológicos oscuros, algo que le fascinó y que luego influyó en sus futuras elecciones de personajes.
Ya hablamos de las heridas del protagonista durante el rodaje, que fue tan intenso como las batallas en el Coliseo. Las escenas de lucha se filmaron de manera realista, sin apenas dobles, lo cual elevó el nivel de compromiso de todo el elenco. Se requería un nivel de preparación física y concentración que llevó al equipo a sus límites, teniendo que someterse a un riguroso entrenamiento con espadas y otras armas. Los enfrentamientos eran coreografiados, pero las secuencias se volvieron tan intensas que en varias ocasiones los actores resultaron golpeados accidentalmente o terminaron con cortes y magulladuras reales. La filmación en el desierto de Marruecos también fue un gran desafío, con temperaturas extremas y tormentas de arena que dificultaban el trabajo del equipo. Durante las escenas iniciales de la batalla en Germania, el equipo tuvo que soportar un frío intenso, condiciones que Crowe describió como congelantes. Para las escenas en el Coliseo, el equipo incluyó tigres reales, lo cual añadió un nivel de peligro extra. En una de las peleas, Crowe tuvo que mantenerse a una distancia precisa para evitar ser alcanzado por los tigres, que estaban entrenados, sí, pero seguían siendo animales salvajes. En una de las tomas, un tigre casi alcanza a Crowe al lanzarse en su dirección. Este tipo de escenas generaba una tensión adicional, ya que todos sabían que cualquier error podía resultar en un accidente grave. A pesar de los obstáculos, Russell Crowe y el equipo lograron superar las dificultades, en gran parte gracias a la motivación y al compromiso con la historia épica que estaban contando. La intensidad física y emocional del rodaje se tradujo en la pantalla, dotando a Gladiador de una autenticidad y un impacto visual que la convirtió en un clásico del cine. Una de las pérdidas más trágicas durante la filmación fue la muerte de Oliver Reed, quien interpretaba al gladiador Próximo. Durante un descanso en las grabaciones, Reed falleció repentinamente el 2 de mayo de 1999 en Malta, donde se estaba rodando la película, debido a un infarto antes de terminar sus escenas, dejando un vacío, tanto en la película como en el equipo de producción. Para completar el papel, el equipo utilizó una combinación de efectos digitales y el uso de dobles de cuerpo. En una de las escenas finales, cuando Próximo está hablando con Máximo antes de que lo capturen, se usaron imágenes generadas por computadora para insertar digitalmente el rostro de Reed en el cuerpo de un doble. Esta tecnología era muy avanzada para la época y Scott comentó en entrevistas posteriores que esta decisión fue tanto técnica como ética, ya que no querían reemplazar a Reed, sino mantener su presencia en la historia. Oliver Reed aportó carisma e intensidad a Próximo, un gladiador retirado y esclavista que termina redimiéndose al ayudar a Máximo. Su interpretación fue notable por su mezcla de dureza y vulnerabilidad, convirtiendo a Próximo en un personaje memorable y complejo. Ridley Scott mencionó en entrevistas que Reed era perfecto para el papel, ya que podía transmitir sabiduría y autoridad con una presencia magnética que llenaba la pantalla. La actuación y la muerte de Reed añadieron un nivel extra de significado y emoción al gladiador. Su personaje, que representa el honor, la redención y un espíritu indomable, refleja de alguna manera la vida del propio Reed y el legado que dejó como actor. La película no solo capturó una actuación memorable, sino que también se convirtió en un homenaje duradero a una figura que vivió y actuó con intensidad incluso hasta su final. La idea de recrear el Coliseo romano fue ambiciosa desde el principio. Al comienzo, Ridley Scott y su equipo pensaron construir una réplica completa, pero el costo de ello era astronómico. Fue entonces cuando optaron por una combinación de decorados físicos y efectos visuales. El Coliseo fue recreado parcialmente como un set físico, construyéndose alrededor del 30% inferior, que incluía las gradas más cercanas a la arena y el suelo de combate. Para completar el edificio y darle escala, se usaron imágenes generadas por computadora que añadieron el resto de las gradas hasta llegar a su altura máxima y los pisos superiores, marcando un hito en la industria hasta ese momento. Para las escenas donde se necesitaba una multitud de miles de espectadores, el equipo usó una combinación de extras reales y técnicas digitales. Contrataron aproximadamente 2000 extras quienes llenaban las gradas inferiores y luego los duplicaron y expandieron digitalmente para crear la impresión de que el Coliseo estaba abarrotado con unos 35.000 espectadores.
Los efectos visuales en Gladiador marcaron un antes y un después en el cine épico histórico, al combinar de forma innovadora técnicas tradicionales de efectos prácticos con CGI y animación digital. Ridley Scott y su equipo lograron una experiencia visual que transportaba al espectador a la Roma antigua con un realismo impactante. El trabajo del equipo de efectos fue reconocido con un Oscar a los mejores efectos visuales, un premio que reflejó la calidad y la ambición del proyecto. A pesar de sus dificultades, Gladiador fue un éxito rotundo. Ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe, y se convirtió en un fenómeno cultural. Gladiador demostró que este tipo de historias podían ser modernas, llenas de acción y emocionales, atrayendo a una nueva generación de espectadores y siendo fuente de inspiración para otros proyectos que tomaron la posta dentro del género épico. Esta película elevó las expectativas de realismo y complejidad visual para futuras películas de acción y épicas históricas. Su director innovó en la cinematografía al utilizar técnicas de cámara lenta y efectos visuales específicos para intensificar la brutalidad y el drama en las escenas de combate. Estas decisiones visuales se han convertido en una referencia y se han replicado en producciones posteriores. A lo largo del tiempo, la estética y el estilo de Gladiador han influido en videojuegos de temática épica e histórica que han tomado elementos visuales, narrativos y estilísticos de la película para sus propias historias de héroe en busca de redención. Series de televisión como Spartacus y Roma también reflejan la huella de Gladiador, con un tono similar de crudeza y realismo en la representación de la Roma antigua y los conflictos en la arena. Gladiador es una obra que cambió la manera en que se cuentan las historias épicas y que sigue inspirando a creadores de todo tipo alrededor del mundo. La combinación de acción, drama emocional, una historia de venganza y el profundo mensaje sobre el honor y la vida le aseguraron un lugar en la historia del cine, consolidando su legado como un clásico moderno y una referencia cultural inigualable. ¡Hasta pronto!